Tal vez un poco la transición de pasar de probabilidad a ver una distribución es un poco así medio brusca, porque hay algunos pasos intermedios, ¿no? Pero tal vez, ¿no? Aquí podemos enunciar rápidamente, ¿no? Como un paso intermedio a la distribución normal, lo que su compañero ha dicho, ¿no? Lo que es una variable aleatoria, ¿no? Una variable aleatoria. Eh, Hasta antes de lo que veíamos la anterior clase respecto a lo que eran las probabilidades estaban asociadas a experimentos, hemos dicho, ¿no? Experimentos aleatorios de los cuales no sabemos nosotros el resultado que vaya a ocurrir. En esa línea, ¿no? En esa línea aparecen después el concepto de lo que es una variable aleatoria, ¿no? Una variable aleatoria no es nada más que una función, ¿no? Es una función, ¿no? Es una función que de alguna forma ya no trabajamos en conjuntos, ¿no? Ya no vamos a trabajar en conjuntos, sino que vamos a trabajar exclusivamente en el campo de los reales, ¿no? Vamos a trabajar exclusivamente con números de alguna manera, ¿no? Pensando que cuando nosotros hagamos el análisis de datos, en este caso en biología, vamos a procurar o vamos a trabajar siempre con medidas cuantitativas, ¿no? Y esas medidas cuantitativas eventualmente tienen seguramente un comportamiento estadístico por detrás, ¿no? Entonces, si tuviéramos que definir lo que es una variable aleatoria como tal, ¿no? La podemos llamar como una especie de función, ¿no? Una especie de función, pero más que todo vinculada a dos aspectos, ¿no? Ahorita a ver, voy a voy a abrir una pizarrita para mostrarles eso. Y después podemos copiar un poco de esa parte. A ver, aquí está nuestra pizarrita que vaya cargando. Ya. Establecer un fondo. Ya. Nos lo vamos a hacer más de forma medio esquemática esta parte, ¿no? Lo que nosotros hemos dicho en el fondo es que teníamos, teníamos una especie de secuencia, o teníamos, por decir, un juego, ¿no? A ver, lo vamos a poner de esta forma en términos de funciones, ¿no? Normalmente nosotros hemos trabajado con experimentos, ¿no? Hemos trabajado con experimentos. Hemos trabajado con experimentos. Pensemos que el experimento se llama un experimento cualquiera llamado E. Este experimento generaba para nosotros lo que era el espacio muestral, ¿no? Si recuerdan el espacio muestral, y ese espacio muestral lo habíamos llamado omega, ¿no? Un experimento genera un espacio muestral que es omega. Por decir, el experimento podía ser lanzar una moneda, ¿no? Lanzar una moneda, aquí voy a poner como un ejemplo, el experimento podría haber sido lanzar, ¿no? Lanzar una moneda, lanzar una moneda, y el espacio muestral que se creaba era un conjunto finalmente de las posibilidades, ¿no? Pensemos en cara y sello, ¿no? Esa era nuestra idea inicial, ¿no? Un experimento, un espacio muestral, eh, una variable aleatoria, ¿no? Una variable aleatoria no es nada más que una función, ¿ya? No es nada más que una función. ¿Qué es lo que va a hacer, ¿no? Vamos a empezar a introducir la notación de una variable, ¿no? De una variable que, por decir, por tradición, normalmente se utiliza la X, la Y, ¿no? Las últimas letras, ¿no? Del alfabeto X, Y, Z, ¿no? Pensemos que es X nuestra variable aleatoria, ¿no? Esta X va a ser nuestra variable aleatoria. ¿Qué es lo que hace esta variable aleatoria? En realidad es una función
que lo que va a hacer es que a cada elemento del espacio muestral, ¿no? A cada elemento de omega, le va a asignar un valor en los números reales, ¿no? Es decir, que nosotros ya no vamos a pasar, o sea, ya no vamos a trabajar con estos conjuntos, ¿no? Con este conjunto, ¿no? Sino que la variable aleatoria lo que va a hacer es, a partir del espacio muestral, ¿no? Le asignará un valor real, un valor numérico, ¿no? A esas posibles realizaciones del espacio muestral, ¿no? De tal forma, ¿no? De tal forma, pensemos que hay W, ¿no? W en general es un elemento del espacio muestral, ¿no? Pensemos que este W puede ser el C o la S, ¿no? En general, W pensemos que es un elemento del espacio muestral, ¿no? Lo que va a hacer esta función de la variable aleatoria es que se va a aplicar la función sobre este W, ¿no? Se va a aplicar esa función sobre este W de tal manera que el resultado sea una X chiquita, que sería en este caso el valor de mi variable aleatoria, ¿no? Mediante una transformación, ¿no? De este espacio muestral, lo que hace una función como tal, ¿no? En una función entra algo y sale después algo, ¿no ve? Entonces, en la función va a entrar el elemento del espacio muestral y la función va a devolver un valor, ¿no? De tal manera que esta X va a estar o va a pertenecer a los números reales. En el fondo estamos implicando que ya no vamos a trabajar con letras, digamos, ¿no? Sino vamos a trabajar con números, ¿no? Vamos a trabajar exclusivamente con números de la recta real, ¿no? Eso es lo que estamos implicando en el fondo, ¿no? Este proceso puede parecer un poco medio abstracto, ¿no? Pero en el fondo lo que una variable aleatoria hace es eso, ¿no? Vamos a darle un número a todas las realizaciones, por decir, ¿no? Vamos a darle un número a todas las... O vamos a darle un número a un conjunto de algún experimento dado, ¿no? Entonces, eso es finalmente una variable aleatoria, ¿no? Es la idea de pasar de un conjunto explícito a una serie de números. Como un ejemplo en esta línea, por ejemplo, como un ejemplo en esta línea, como un ejemplo en esta línea, podemos pensar, ¿no? Acá lo voy a poner como un ejemplo. Como un ejemplo. Podemos pensar que nuestro experimento, ¿no? Sea el experimento lanzar dos dados, ¿no? Lanzar dos dados. Nuestro experimento puede ser simplemente lanzar dos dados, ¿no? Lanzar dos dados. Ese va a ser el experimento, ¿no? Lanzar dos dados. ¿Quién va a ser la variable aleatoria, ¿no? ¿Quién va a ser la variable aleatoria? La variable aleatoria va a ser la suma, ¿no? La suma de los, ¿no? La suma de los dados. Esa va a ser la variable aleatoria. El experimento de lanzar dos dados, ¿no? El experimento de lanzar dos dados. Y en la variable aleatoria es la suma de los dados, ¿no? La suma de los dados. Normalmente cuando empezamos a trabajar con variables aleatorias, lo primero que tienen que notar es que nuestra variable aleatoria, ¿no? Ya tiene un dominio, si quieren, ¿no? Tiene un conjunto en el que se mueven, en este caso se mueven dentro de los reales, ¿no? Las variables aleatorias se mueven exclusivamente dentro de los reales, o bueno, se mueven, es un valor numérico finalmente, ¿no? En este caso, ¿qué estamos diciendo? Que esta X, ¿no? Esta X que es de nuestro experimento de lanzar dos dados, cuando uno conceptualiza el experimento de lanzar dos dados y le interesa la suma, esta variable que es la suma de los dados va a tener un recorrido, ¿no? Esta X va a tener su propio recorrido, va a tener el recorrido de la variable aleatoria, es decir, los valores por los cuales se mueve, ¿no? Los valores por los cuales se mueve. Al lanzar un dado, ¿no? Al lanzar dos dados y sumar sumar el resultado, ¿cuál será el recorrido de esta variable, ¿no? ¿Cuáles son los valores posibles que podrá tomar esta variable aleatoria? ¿Cuál es el valor más pequeño?
¿Qué dicen? O sea, de los dados. Claro, cuando lanzo dos dados, mi interés es la suma de los dados, ¿no? Lanzo dos dados y quiero sumar el resultado. ¿Cuántas alternativas tendré en ese caso, por ejemplo? Si lanzamos dos dados y sumo sus caras, ¿no? ¿Cuál es el resultado más pequeño, por ejemplo, ¿no? De lanzar dos dados y sumar sus caras? Dos. El 2, ¿no ve? Dos. Puedo, en la variable aleatoria, le puede salir 2, puede salir 3 en la variable aleatoria, Sí, también. ¿no Sí. ve? ¿Hasta dónde va la variable aleatoria? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? La variable aleatoria puede tomar todos esos valores, del 2 al 12, ¿no? ¿Están de acuerdo? O puede tomar más valores. Si la Está variable bien. es eso, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí. ¿No ven? Ya. Entonces, ¿qué está pasando en el fondo, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona esto en el fondo? Voy a abrirme otra hojita. Nuestro espacio muestral, ¿no? Nuestro espacio muestral de lanzar dos dados, ¿no? De lanzar dos dados. Cuando lanzamos dos dados, ¿cuántos posibles resultados tenemos, ¿no? Si un dado tiene seis caras y el otro dado tiene seis caras, ¿no? Tenemos 36 posibilidades, ¿no ves? Si un dado tiene 6 caras y el otro dado tiene 6 caras, entonces tenemos 36 posibilidades de observar en el experimento, ¿no ven? Vamos a tener seguramente, en el dado uno sale uno, en el dado uno, en el dado 2 sale uno, ¿no? En el dado uno sale uno, en el dado 2 sale 2. En el dado 1 sale uno, en el dado 2 sale 3, ¿no? Nosotros podríamos enumerar todas las salidas, ¿no? De las 36 posibilidades de combinaciones que podrían salir en los dados, hasta llegar hasta, en el dado 1 sale el 6, en el dado 2 sale el 6. El espacio muestral está conformado por todos estos posibles elementos, ¿no? Aquí hay 36 elementos, ¿no? Aquí hay 36 elementos. En algún caso, seguramente por acá estará, en el dado 1, en el dado 1 sale el 2 y en el dado 1, perdón, en el dado 1 sale el 2 y en el dado 2 sale el 1, por ejemplo, ¿no? Este de acá es distinto a este, ¿no? Pensando en el orden, ¿no? En el que pueden salir los dados, ¿no? De todas formas, tenemos 36 posibles resultados en nuestro espacio muestral, ¿no? 36 posibles resultados en nuestro espacio muestral. En la definición de una variable aleatoria, a cada uno de estos posibles resultados del experimento, a cada uno de estos posibles resultados del experimento, le hemos llamado W, ¿no? Este es el W1, este será el W2, este será el W3, ¿no? Que son los elementos que conforman el espacio muestral, ¿no? Hasta este que será el W36, digamos, ¿no? Tenemos 36 posibles resultados, ¿no? 36 posibles resultados. Ustedes estarán de acuerdo, ¿no? Que si trabajamos en términos de probabilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga el W1? ¿No? 1 entre 36, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que salga el W3? ¿No? 1 entre 36, ¿no? En general, como estos son los eventos más pequeños de mi experimento, la probabilidad de que salga cualquier W, ¿no? Un W sub i es 1 entre 36 para todas las i's de 1 hasta 36, ¿no? Eso se sigue manteniendo, ¿no? Esa idea se sigue manteniendo, que es algo que veíamos nosotros la pasada clase, ¿no? Es nuestra idea de casos posibles sobre casos totales, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido hasta la anterior clase, ¿no? ¿Qué es lo que hace una variable aleatoria? Es una función, hemos dicho, ¿no? Una variable aleatoria no es nada más que una función. Hemos dicho, bueno, ¿qué va a ser x? Va a ser la suma, ¿no? La suma
de los dados, ¿no? De los dados. Va a ser la suma de los dados. Perdón. Nuestra X va a ser la suma de los dados. Va a ser la suma de los dados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer X? ¿No? Dice, X es una función. Dice, X es una función de tal manera que le asigna a cada elemento del espacio muestral, ¿no? Aquí decimos, X es una función de tal manera que a cada elemento del espacio muestral le va a asignar un número, ¿no? X es una función de tal manera que a cada elemento del espacio muestral le va a asignar un número. En nuestro caso, ¿no? Es como a este W1, ¿no? A este W1, aquí le voy a poner como referencia, ¿no? X del W1 es igual a ¿qué? X es la suma de los dados. X sobre el W1, 1 más 1, 2, ¿no? De este valor de acá va a devolver el 2. Entonces el primer elemento del X será el 2, ¿no? El X sobre el W2, ¿no? La suma de estos dos. 1, 2, 3, ¿no? La suma de estos dos. 1, 3, 4, ¿no? Y así, ¿no? Y así yo podré llegar en mi variable o en mi función de mi variable aleatoria, en este caso, ¿no? Llegaré hasta el último, ¿no? El X del W36, ¿no? La suma de los dados, 6 más 6, 12, ¿no? 12. Y ahí tendré todas las transformaciones de los 36 elementos de mi espacio muestral hacia mi variable aleatoria. En el fondo, ¿no? En el fondo esto normalmente se lo escribe de esta forma, ¿no? La variable aleatoria es X y puede tomar los valores de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 y de 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí podemos decir, este es el recorrido de la variable aleatoria. Se mueve de 2 a 12. Y normalmente, ¿no? Como ya estamos hablando de números, nos interesa, ¿no? La probabilidad de que esta variable aleatoria tome un valor particular cualquiera. Normalmente en estadística la variable aleatoria se le escribe en mayúscula, ¿no? La variable aleatoria, y una realización de esa variable aleatoria se le escribe en minúscula, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria tome el valor de un valor minúsculo, ¿no? ¿Cuáles son estos valores minúsculos, ¿no? Esta X minúscula en este caso son todos estos numeritos que tengo acá, ¿no? Estos son los valores que puede tomar, ¿no? Entonces, si nosotros construimos sobre eso nuestras probabilidades, es como el punto que esté acá, ¿no? Será la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 2, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 2? Lo único que haríamos en este caso debería ser sumar todas las probabilidades asignadas a que tome el 2, ¿no? En este caso, ¿no? De los 36 posibles resultados que habían, ¿no? ¿En cuántos de esos la suma de los dados es igual a 2? Van a ver que es un solo caso de 36, ¿no? Hay un solo caso en el que la suma de los dados suma 36. Perdón, la suma de los dados suma 2, ¿no? ¿En cuántos casos hay que la suma de los dados da igual a 3? ¿2 de 36? ¿No ven? El 1, 2 y el 2, 1. Finalmente este tenía 1,36, este 1,36. Si sumo sus probabilidades, eso va a ser 2 de 36, ¿no? 2 de 36. Para el 4... 3 de 36. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿3 de 36 será? Tenemos el 1,3, el 3,1 y el 2,2, ¿no ven? Para este. Para el 5...
4, A ver, ¿quiénes serían esos? 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. Ah, súper, sí, ¿no? 4,36. Para el 6, 5, 36. 5 entre 36, ¿no? Para el 7, Creo que sí. está bien, 6 entre 36. ¿No? Con el 7 hay más opciones, no hay 6 resultados posibles, dice, ¿no? Seguramente uno con el 6, 6 con el uno, ¿no? 2 con el 5, 5 con el 2, 3 con el 4, 4 con el 3, ¿no? Para el 8, 5, 5 de 36. 5, ¿no? Esta es una distribución bien interesante, ¿no? Que es así, es simétrica. Van a ver que esto se cumple después, ¿no? Por el tema de los dados. Su máximo llega a 6 y después cae, ¿no? Su máximo llega a 6 y después cae. ¿Cuánto suman sus probabilidades? Si sumara todas las probabilidades, ¿cuánto me da? Si sumo esta, más 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 esta, ¿no? 36. ¿Sí? No. 36 sobre... Si sumo 1 sobre 36, sobre 2 sobre 36, sobre 3 sobre 36, ¿cuánto me da todo esto? Uno. 1, ¿no ven? Ya, en el fondo esta es una variable aleatoria, ¿no? Es la idea justamente de trabajar con números. Esos números, ¿no? Tienen su recorrido, todo esto de acá arriba, digamos esta línea de acá arriba, le hemos llamado el recorrido de X, ¿no? El donde se mueve la X, de 2 al 12. Cada uno de esos valores en los que se mueve la X tiene una probabilidad asignada. Esa probabilidad asignada, ¿no? Si se dan cuenta, está heredando de alguna manera las probabilidades que venían en el espacio muestral, ¿no? Por ejemplo, para construir este 6 de acá, ¿no? Para construir esta probabilidad, ¿qué se ha hecho en el fondo? Se ha sumado la probabilidad de que salga el 1 con el 6, ¿no? Más la probabilidad de que salga el 6 con el 1, más la probabilidad de que salga perdón, aquí, 6 con el 1, el 2 con el 2 con el 5, más la probabilidad de que salga el 5 con el 2, más la probabilidad de que salga el 3 con el 4, más la probabilidad de que salga el 4 con el 3, ¿no? El 3 con el 4. En el fondo, y cada una de estas probabilidades habíamos dicho, ¿no? Cada una de estas probabilidades es 1 sobre 36, 1 sobre 36, 1 sobre 36. Entonces la probabilidad de que salga un sexto, 6, 1, 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3. Cada una de estas será 1 sobre 36, 1 sobre 36, 1 sobre 36. La suma de todo esto, ¿no? Es 6 sobre 36, ¿no? Entonces, hay una especie de transformación que está, ¿no? Usando la información del espacio muestral y le está pasando hacia la variable aleatoria, ¿no? Hacia la variable aleatoria. Eso es importante recordar. Entonces, lo que estamos aprendiendo de alguna manera hasta este punto es que nuestras X, ¿no? Nuestras X, para empezar, tienen un recorrido, ¿no? Está la variable aleatoria
está su recorrido, ¿no? Está el recorrido de la variable aleatoria. Esta X pertenece a a los reales, ¿no? Ahora, esta idea de los reales depende de lo que estemos estudiando, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, nuestra X estaba más definida en los enteros, digamos, ¿no? En los enteros positivos, ¿no? Acotados del 2 al 12, ¿no? Entonces, acá es importante que esta X, en algunos casos va a poder tomar valores discretos, ¿no? Como ahora, discretos, que se pueden contar, 1, 2, 3, 4, 5. Y en algunos casos esta X va a tomar también valores continuos. Nosotros hemos visto el ejemplo con el caso discreto, pero también pueden haber casos en los que la variable tome valores continuos, ¿no? Otra cosa que hemos visto es que existe la probabilidad, ¿no? De que esta variable aleatoria, ¿no? Existen probabilidades, ¿no? De este estilo, ¿no? De que la variable aleatoria tome algún determinado valor, por ejemplo, ¿no? De que x sea igual a un x chiquito, ¿no? Y algo que hemos aprendido también es que la sumatoria de todas estas probabilidades en todo el recorrido, eso siempre va a dar 1. Siempre tiene que dar 1, ¿no? Siempre va a dar 1. Que es básicamente esto, ¿no? La suma de todas estas probabilidades siempre me da 1. Que en notación eso normalmente lo escribimos, ¿no? La sumatoria en el recorrido de x, ¿no? En el recorrido de la variable aleatoria, ¿no? La sumatoria de las probabilidades en el recorrido de la variable aleatoria siempre es igual a 1, ¿no? Y esta es una propiedad de las variables aleatorias. Esta es una propiedad de las variables aleatorias, ¿no? Hasta ahí lo que hemos ido viendo hasta ahora. Entonces nos hemos concentrado un poco en este caso, ¿no? Que es el discreto, que es como el que introduce, ¿no? Si yo en ese ejercicio les pediría, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el dado sea mayor, ¿no? De que la variable aleatoria sea mayor a 9, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor a 9? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor a 9? Pues lo único que nosotros haríamos, bueno, aquí la probabilidad de que x sea mayor a 9 es equivalente a la probabilidad de que x tome el valor de 10 o tome el valor de 11 o tome el valor de 12, por ejemplo, en el ejemplo de los dados, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 9? Es que suceda cualquiera de estos, sea 10, sea 11 o sea 12. Y los puedo separar así como una suma, porque al lanzar un dado, ¿no? Al lanzar en este caso los dados, no, o sea, estos eventos son independientes, ¿no? No me va a salir el 10, el 11 y el 12. No puede salir el 10 y el 11 al mismo tiempo, ¿no? O me sale el 10, o me sale el 11, o me sale el 12. Sería la probabilidad de que salga mayor a 9 es que salga el 10, sale el 11 o sale el 12. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 10? 3 sobre 36, ¿no? Entonces esto lo podemos poner 3 sobre 36 más 2 sobre 36 más 1 sobre 36. Y esto será igual a 5, 6 sobre 36, ¿no? Ya uno podría después simplificar, ¿no? Entonces noten que a partir de la información que tenemos acá, ¿no? A partir de esta información, es un poco más sencillo incluso construir estas o calcular estas probabilidades de una determinada variable aleatoria, ¿no? De una determinada variable aleatoria, ¿no? A esta tabla de acá, ¿no? A este concepto de la variable más su probabilidad, ¿no? A ese concepto, ¿no? A este concepto de la variable más su probabilidad, ¿no? Este concepto de tener la variable, ¿no? Más su probabilidad, ¿no? Más su probabilidad. A conocer estas características, a eso normalmente se le llama función de distribución de probabilidades, ¿no? Es la distribución de probabilidades, ¿no? O también le podemos llamar, a esto se le llama como la función, ¿no? La función de probabilidades, ¿no? La función de probabilidad. La función de probabilidad. Probabilidad.
Este se le llama la función de probabilidad, o también llamada la densidad de probabilidad. A poder nosotros construir, ¿no? A poder nosotros construir esta tabla de una variable aleatoria, a esa se le conoce como la función de probabilidad, ¿no? O la densidad de una distribución, ¿no? La función de probabilidad. A eso se le llama la función de probabilidad. Cuando las variables son discretas, ¿no? Cuando las variables son discretas, normalmente casi vamos a tener que construir estas tablas, ¿no? Y en algunos casos muy particulares vamos a tener que utilizar alguna fórmula proveniente de alguna distribución, ¿no? Ya, entonces a ver, hasta acá no sé si hay consultas, comentarios antes de seguir. ¿Todo bien? Ya, voy a asumir que sí. Entonces, nuestra función de densidad, ya tenemos una idea de lo que es una variable aleatoria, finalmente es un número, ¿no? Con su propio recorrido. Este número puede ser discreto, y cuando es discreto normalmente estamos en este caso de las tablas. Y cuando es continuo es un poco, todavía sigue siendo una pregunta, ¿no? Ahora, las variables aleatorias normalmente obedecen a los experimentos que se hacen, ¿no? A los experimentos aleatorios que se hacen, ¿no? Según la naturaleza del experimento, ¿no? Según la naturaleza del experimento, ¿no? Esta distribución de probabilidades tendrá un determinado comportamiento, ¿no? Si nosotros tuviéramos que graficar esta tablita, ¿no? Imagínense que tenemos que graficar esta tabla, ¿no? ¿Qué forma tendrá esta tabla, ¿no? ¿Cómo podemos graficar? X y su probabilidad, ¿no? X y su probabilidad. Imagínense que quiero graficar esa tabla. Entonces lo que yo tendría que hacer es hacer una especie de... Voy a hacer ahí una recta y otra recta, ¿no? Acá va a estar el recorrido de la variable aleatoria. Y aquí va a estar sus probabilidades, ¿no? Las probabilidades de la variable aleatoria. El recorrido va desde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Ya, 9, 10, 11 y 12. Este es el recorrido de la variable aleatoria. En el eje X podemos ponerlo. Y en el eje Y, ¿no? Y en el eje Y estarían las probabilidades, ¿no? Como estos valores, ¿no? De acá. El más bajo es 1 sobre 36 y el más alto es 6, ¿no? Nosotros podemos imaginarnos que el más alto es 6, ¿no? Aquí va a estar el 6. Vamos a pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos estos sobre 36, sobre 36, sobre 36, sobre 36, sobre 36, sobre 36 y sobre 36, ¿no? Esos son nuestros valores finalmente. Nosotros podemos tratar de dibujar una especie de gráfico. Este se llama un gráfico de barra simplemente, donde para cada numerito alzamos una torre hasta su probabilidad, ¿no? Del 2 su probabilidad está acá, ¿no? 1,36. Del 3 estaba acá, del 4 ahí, del 5 ahí, del 6 ahí, del 7 se iba hasta ahí, del 8 bajaba ahí, del 9, del 10, del 11 y del 12, ¿no? Si tuviéramos que graficar el comportamiento de estas probabilidades, se ve un poco de esta forma, ¿no? Se ve un poco de esta forma, ¿no? Y noten que es un experimento bastante sencillo, ¿no? Lanzamos dos dados y nos interesa la suma, ¿no? Lanzamos dos dados y nos interesa la suma. Si uno tuviera que graficar una curva que una todos estos puntos, ¿no? Tiene más o menos, tendría una forma, ¿no? Más o menos así, ¿no?
¿no? Si tuviera uno que graficar una especie de, más o menos, una curva, ¿no? Entonces noten que siendo un juego bastante sencillo, parece que existe un patrón en el comportamiento de las probabilidades asociadas a los valores de la variable aleatoria, ¿no? Parece que existe un patrón, ¿no? Es una forma, no nada eh, aleatoria, digamos, no tiene un comportamiento medio interesante, ¿no? Es como una montaña, ¿no? Una montaña perfecta, ¿no? Si uno traza aquí una línea, la parte izquierda y derecha son igualitas, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Un lado del otro. Las variables aleatorias, según la naturaleza del estudio, ¿no? Tienden a tener comportamientos bastante comunes, por ejemplo, ¿no? Bastante comunes. Y es algo que se puede después, adaptar, ¿no? a los diferentes contextos, ¿no? de las diferentes ciencias, ¿no? Por ejemplo, el proceso de nacimiento de una especie, ¿no? O la frecuencia en la que nace una especie, ¿no? O el largo o el tiempo de vida, ¿no? de una determinada, ¿no? de una determinada planta, por decir, ¿no? Siguen muchas veces comportamientos que se pueden modelar por variables aleatorias, ¿no? Y hay funciones, ¿no? Por ejemplo, esta es bastante sencilla, este ejemplo, pero en ocasiones uno puede, ¿no? Uno puede a esta variable aleatoria, ¿no? A esta variable aleatoria, uno le puede asignar una función. Le voy a poner, por el momento nosotros le estamos asignando una función una distribución de probabilidades, ¿no? Basada en este criterio, ¿no? Pero hay ocasiones en los que el comportamiento de ciertas variables se las puede explicar mediante una función matemática, ¿no? Mediante una fórmula matemática, ¿no? Y ahí entran, por ejemplo, el caso cuando x es continua. ¿Qué pasa cuando x es continua? ¿No? ¿Qué pasa cuando x es continua? ¿Qué pasa cuando x es continua? Es decir, mi variable aleatoria es continua. Ejemplos de variables aleatorias continuas, ¿no? Ejemplo de variables aleatorias continuas. Sin ir muy lejos, ¿no? Una variable aleatoria continua sería la edad de las personas, ¿no? La edad de las personas está en términos del tiempo, ¿no? Y es una variable que no se discontinúa, ¿no? Seguimos vivos, ¿no? Esa edad sigue creciendo, ¿no? Otra edad, o puede ser también el tiempo de vida, ¿no? El tiempo de vida. Otra característica podrían ser alguna distancia, ¿no? Una distancia. Otra característica podría ser el peso, ¿no? El peso de algo, ¿no? Edad, tiempo, distancia, peso, volumen, ¿no? Son ejemplos de variables aleatorias continuas, por ejemplo, ¿no? Variables aleatorias continuas. La edad de un determinado grupo de interés, ¿no? La edad de un determinado grupo de interés puede ser eventualmente, bueno, es una variable aleatoria, ¿no? Puede ser una variable aleatoria. O el tiempo de vida de no sé, de un electrodoméstico, ¿no? El tiempo de vida de un electrodoméstico. Uno pensaría que, dada que son manufacturadas por empresas que tienen cierto proceso en construcción, ¿no? Cada uno de los electrodomésticos, ¿no? Por ahí tienen un comportamiento similar. Uno espera que pase un determinado tiempo y empiecen a fallar, por decir, ¿no? Entonces, normalmente ese tipo de situaciones se pueden modelar con variables aleatorias, ¿no? Depende mucho de lo que uno esté modelando, por ejemplo, ¿no? Hay ejemplos en los que hay funciones muy específicas, por ejemplo, para modelar el tiempo de atención en un cajero en un banco, por ejemplo, ¿no? Hay un patrón, ¿no? No es que el tiempo es muy aleatorio, sino que a veces se pueden identificar patrones y se puede modelar ese tipo de situaciones, ¿no? Y en esos contextos uno podría calcular, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el cajero me atienda en menos de 20 minutos, ¿no? Dada la información que uno puede recolectar previamente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la cola del banco esté llena, ¿no?
igual, ¿no? Uno puede calcular eso, ¿no? Entonces, hay modelos, ¿no? Hay modelos que justamente pueden adaptarse a diferentes situaciones, ¿no? A diferentes situaciones. Y eso normalmente se adapta cuando las variables son continuas. Ahora, cuando las variables son continuas, ¿no? Cuando las variables son continuas, lejos de nosotros de tener una tabla como esta, ¿no? Lejos de tener nosotros una tabla como esta, nosotros ya no vamos a poder tener eso porque dado que es continua, ¿no? Nosotros no vamos a poder escribir probabilidades en particular. Cuando las variables son continuas, ¿no? Cuando las variables son continuas, normalmente existe una función de densidad asociada a la variable aleatoria, ¿no? Esta f de x normalmente se le conoce como la función de densidad, ¿no? Como la función de densidad, ¿no? Como la función de densidad o básicamente la densidad simplemente si prefieren, ¿no? Como la función de densidad, ¿no? La función de densidad de x, ¿no? La función de densidad de x. Y esta f de x en el fondo no es nada más que una función, ¿no? con sus propias características, ¿no? Que pueden modelar una curva, por decir, ¿no? Esta función, yo le puedo decir que es x al cuadrado, digamos, ¿no? Una función x al cuadrado. Finalmente, ¿no? Si uno trata de dibujar estas, no sé, esta x al cuadrado, ¿no? Entonces uno pensará en una parábola, digamos, ¿no? Entonces, para los casos continuos están asociadas a funciones, ¿no? Matemáticas, en este caso de una sola variable estamos viendo, ¿no? Que pueden modelar el comportamiento mediante una curva, ¿no? Mediante una curva. Esa es un poco la idea en este punto. Ahora, tampoco es tan directo, ¿no? Tampoco es tan directo cualquier, ¿no? No cualquiera, ¿no? No cualquier función es una función de densidad, ¿no? No cualquier función es una función de densidad. Para que una función, ¿no? Para que una f de x, ¿no? Para que esta f de x sea una función de densidad, tiene que cumplir básicamente un principio bien sencillo, ¿no? Bueno, ni tan sencillo, pero es un poco apelando que ustedes ya están viendo algo de cálculo. La integral de esta función, ¿no? La integral de esta función, ¿no? La integral de esta función de densidad, ¿no? La integral de esta función de densidad integrada en el recorrido de la variable aleatoria, ¿no? Integrada en el recorrido de la variable aleatoria, ¿no? Si la variable aleatoria es continua, tal vez se mueve, no sé, de 2 a 100, ¿no? Se mueve de 0 al infinito, ¿no? O se mueve de menos infinito a infinito. La integral en el recorrido de la variable aleatoria de la función de densidad, esta siempre tiene que ser igual a 1, ¿no? Esto siempre tiene que ser igual a 1. Este es un poco el equivalente a lo que hemos escrito hace rato, ¿no? La sumatoria en el recorrido de x de la probabilidad de que x sea igual a x. Esto igual es 1, ¿no? Esto es en el caso discreto y esto de acá es en el caso continuo, ¿no? Este es en el caso continuo. Noten que en el fondo estamos implicando que la sumatoria de todas las probabilidades en el caso discreto era igual a 1. En el caso continuo, ¿qué implicará decir que la sumatoria, bueno, que la integral en el recorrido de la variable aleatoria de la función de densidad es igual a 1, ¿no? ¿A qué se igualará ese concepto, ¿no? Es un poco lo que queremos estudiar, ¿no? Y la respuesta de eso es medio sencilla también porque ¿qué estamos diciendo nosotros en el fondo, ¿no? ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Que esta mi variable aleatoria, ¿no? Esta mi variable aleatoria, este es el recorrido de x, ¿no? Y esta puede ser mi función de densidad, ¿no? Esta f de x es una curva finalmente, ¿no? Va a tener la forma de una curva que cumple esta condición, ¿no? De que la integral en su recorrido es igual a 1, ¿no? La integral en su recorrido es igual a 1. Esa curva puede tener cualquier forma, ¿no? Imagínense que tiene esta forma, ¿no? Tiene esta curva, digamos, ¿no? Esta curva. Y por decir, esta se mueve desde 0, ¿no? hasta el infinito, digamos, ¿no? Hasta el infinito. Cuando estamos en el campo continuo, ¿no? Cuando estamos en el campo continuo,
¿Qué significa que yo integre la función en su recorrido y todo eso me dé 1? ¿No? ¿Qué significará? ¿Ya han visto integrales por si acaso? Todavía no hemos ingresado ni siquiera derivadas. Ya, eso es buen detalle. Ya. Entonces, a ver, simplemente como un adelanto a lo que seguramente van a ver en cálculo. Una integral, ¿qué es en el fondo? ¿No? Una integral en el fondo, ¿no? Esta integral de la función, no es nada más que calcular el área debajo de la curva, ¿no? Calcular el área debajo de la curva. Calcular todo el área que está debajo de la curva. ¿No? Es como en geometría cuando aprendían a calcular el área de una circunferencia o de un cuadrado, ¿no? La integral nos ayuda exactamente lo mismo, a calcular el área debajo de una curva, ¿no? A calcular el área debajo de una curva. ¿Qué significará que la integral de la función, ¿no? en el recorrido sea igual a 1? Toda esta área, todo el área debajo de esta curva, me está diciendo que es igual a 1, ¿no? Todo el área de esto es igual a 1. Que tiene sentido, ¿no? en la medida de que estamos nosotros tratando de garantizar que nuestro experimento, ¿no? Nuestro experimento, en este caso la variable aleatoria, ¿no? tenga como una especie, esté acotada, ¿no? Todas las probabilidades que se dan o suceden, en este caso están dentro de la unidad, ¿no? La suma de todos estos eventos siempre es 1, ¿no? La suma de todos estos eventos es 1. Para equiparar ese concepto en lo continuo, ¿no? El área debajo de la curva tiene que ser igual a 1 para considerar esta función una función de densidad, ¿no? Eso es lo que nos dice básicamente, ¿no? la teoría detrás de las funciones continuas, ¿no? Nosotros no vamos a resolver integrales hacia adelante, pero es importante que conozcan el fondo, ¿no? Es bien importante que ustedes conozcan el fondo de esto, ¿no? Ya. ¿Se entiende hasta acá más o menos? ¿Consultas, dudas? Ya. A ver, voy a tratar de darles un ejemplo un poquito más numérico para un poco darle vueltas. Bueno, todo esto de las variables aleatorias, si ven si está en la pizarra, lo voy a complementar en los apuntes con algunas cosas que hemos visto ya para que lo tengan. Pero a ver, voy a tratar de mirar una base de datos que tal vez les interese. Ya, por ejemplo, aquí tengo una base de datos de... son 150 medidas, ¿no? A ver, para un poco explicarles. Una base de datos en estadística, ¿no? Una base de datos en estadística normalmente tiene la forma de una matriz, ¿no? Tiene la forma de una matriz donde cada fila son las observaciones, ¿no? Personas, individuos, objetos, ¿no? En este caso, en esta base de datos, las filas hacen referencia a, ¿qué sería? A plantas, a flores, no sé cuál es el término correcto, ¿no? Pero cada fila es, por decir, una flor, digamos, ¿no? Una planta. Ustedes me corregirán con el concepto correcto. Y cada columna hace referencia a una variable, ¿no? A una variable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este 1 dice, ¿no? El largo del sepal, ¿no? El ancho del sepal, ¿no? El largo del pétalo, el ancho del pétalo y el tipo de especie, ¿no? Entonces tengo 150 observaciones, es decir, 150 mediciones, ¿no? 150 mediciones.
y tengo 5 variables, ¿no? Tengo 5 variables. En el análisis estadístico, ¿no? En el análisis estadístico, que es lo que uno espera, digamos, que hagamos hacia adelante, justamente vamos a observar objetos, ¿no? Vamos a observar en este caso, ¿no? Estas plantas, ¿no? O estas flores, ¿no? Que tienen sus pétalos y este es su sepal, ¿no? Y bueno, si todas las plantas se desarrollaran de la misma forma, ¿no? Todas tendrían exactamente, seguramente, la misma longitud y ancho, ¿no? de este sepal o del pétalo, ¿no? Pero eso no sucede, ¿no? Porque son procesos aleatorios que configuran, ¿no? El crecimiento y el desarrollo de las personas, no sé, de los seres vivos. Y pues existen muchas diferencias, ¿no? Pero estudiar esas diferencias es lo que motiva muchas veces utilizar la estadística, ¿no? Porque ¿qué tal si encontramos algún tipo de patrón en estos números, ¿no? ¿Qué tal si tienen alguna forma en particular, ¿no? Yo voy a mostrarles, por ejemplo, hay un gráfico de histograma, ¿no? que alguna vez lo veíamos para una de estas variables, digamos, para este largo del pétalo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, si yo grafico algo muy parecido a lo que hemos visto acá en el grafiquito, ¿no? Si trato de emular este gráfico, ¿no? Una especie de curva que muestre la asignación de probabilidades o cuán frecuente, ¿no? es encontrar ciertas medidas de pétalo, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahora, cuán frecuente es encontrar ciertas medidas del pétalo. Eso yo lo puedo hacer con un gráfico que se llama un histograma, por ejemplo, ¿no? Y noten que el comportamiento es de este estilo, ¿no? Parece que hay un comportamiento, ¿no? para un grupo y hay otro comportamiento inusual acá, digamos, hay dos, ¿no? Hay dos montañitas, ¿no? Esto sucede con el largo del pétalo, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, otra, por decir, este del sepal, ¿no? Este del sepal, noten que tiene un comportamiento como una montaña, ¿no? O sea, hay casos bajos, ¿no? y altos, pero después todos están concentrados alrededor del 5 y el 6, ¿no? Todos están concentrados alrededor del 5 y el 6. Una cosa interesante de esto es, bueno, ¿qué tal si yo le trato de dibujar una curva como esta, ¿no? Una curva como esta. Voy a tratar de dibujarle eso. En el programita siempre se puede hacer eso. Bueno, igual en el Excel a veces es posible, ¿no? Noten que tiene una forma, ¿no? Tiene una forma, ¿no? Aquí aparece densidad, ¿no? Que es lo que estamos hablando, la función de densidad para un caso continuo. Entonces, por ejemplo, el comportamiento, ¿no? del largo del sepal, ¿no? tiene una función de probabilidades de este estilo, dice, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil predecir o saber cuál será la forma matemática de esta curva, ¿no? Es difícil saber cuál es la forma matemática de esta curva, ¿no? Pero el estudio de las variables aleatorias tratan justamente de hacer eso, ¿no? Dado el comportamiento de ciertas variables, uno podría pensar que, ¿no? Algunas de estas tienen cierto comportamiento, ¿no? Veremos a ver otra para contrastar esta, ¿no? Este es, por ejemplo, del pétalo, ¿no? Esta tiene claramente dos montañas, por ejemplo, ¿no? Hay valores concentrados alrededor del 0,5 seguramente, o 0,3, y después otros valores concentrados alrededor del 1,5. Es lo que nos dice el gráfico finalmente. ¿Para qué nos sirven las variables aleatorias? Para tratar de aproximarnos un poco a entender estos comportamientos de una variable en particular, ¿no? De una variable en particular. ¿No? Esta del sepal tal vez la mejor comportada, ¿no? La mejor comportada. Y bueno, como estos ejemplos uno puede encontrar varios, ¿no? A medida de que las observaciones son más grandes. Aquí tengo 150, ¿no? Capaz que si yo tuviera, no sé, más observaciones, 1000 observaciones, 2000 observaciones, el comportamiento de estas curvas se pueden estabilizar, ¿no?
Entonces, en el fondo, ¿no? Uno de los objetivos podría ser entender cuál es la curva, ¿no? ¿Qué curva explica esto? Si yo tengo esa curva, podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la longitud o el largo de los pétalos sea mayor a 6, ¿no? Entonces calcularé toda la integral desde el 6 hasta, ¿no? hasta el infinito y calcularé el área que está aquí abajo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se observen pétalos menores a 3, ¿no? Ese es un caso bien extremo, ¿no? O sea, por alguna razón en una población se está viendo, ¿no? muchas características reducidas, ¿no? ¿Cuán probable es que eso ocurra, ¿no? Si vemos los datos históricos, eso es muy poco probable que ocurra, entonces eso puede ser una alarma para pensar que está sucediendo algo en ese ecosistema que está afectando el comportamiento natural o normal, digamos, de cierta especie, ¿no? Entonces son mecanismos que nos pueden ayudar a tener esa idea, pero antes tenemos que entender cómo construir estas curvas, ¿no? O qué curvas son las más comunes, al menos, ¿no? O qué curvas son las más comunes. Y en ese concepto, ¿no? Y en ese contexto, más que concepto, en ese contexto, aparece lo que es la distribución normal, ¿no? Aparece lo que es la distribución normal. ¿Qué es la distribución normal? ¿Dónde estás? Aquí. Hemos dicho que nuestra variable tiene asociada una función y esa función tiene la forma de una curva. Esa curva, el integral de en el recorrido de toda esa curva, tiene que ser igual a la unidad, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser igual a la unidad. ¿Qué es la distribución normal, ¿no? ¿Qué es la distribución normal? No es nada más que bueno, la distribución normal es la forma que toman cierta variable aleatoria con ciertos rasgos, digamos, ¿no? Voy a decir que x, no voy a decir que una variable aleatoria cualquiera x, ¿no? Se distribuye como una normal, ¿no? Se distribuye como una normal, esa es la notación. Voy a decir que una variable aleatoria x cualquiera se distribuye como una variable aleatoria normal, siempre y cuando su función de densidad tenga la forma que su compañero decía, ¿no? Tiene la forma de una campana de Gauss, ¿no? Tiene la forma de una campana, ¿no? La distribución normal en particular tiene una distribución más o menos de este estilo, a ver si me funciona. Bueno, igual lo vamos a ver después en el software, que es mucho más preciso. No. Está de dibujar. No es tan perfecta, pero algo se acerca. En el software va a ser mejor ver esta. A ver, voy a tratar de último intento. Ya, más o menos, ¿no? La distribución normal tiene una forma de una campana. Una forma de una campana. Y además es completamente simétrica, ¿no? Es decir, que si yo trazo una línea en el centro, ¿no? Si yo trazo una línea en el centro, en mi dibujo no se va a ver tan bien, pero si yo trazo una línea en el centro, ¿no? La curva de la izquierda es exactamente igual a la curva de la derecha, ¿no? Estos dos lados son exactamente iguales. Ese concepto lo hemos visto y se llamaba simetría, ¿no? Son simétricas, ¿no? La distribución normal, para empezar, tiene esa forma, ¿no? Ahora, hay algo bien interesante que varias variables, ¿no? Varias variables tienden un poco a tener este comportamiento, ¿no? De una distribución normal. Y cuando nosotros trabajamos con muestras, ¿no? Que es lo más común que van a hacer seguramente ustedes, ¿no? Es muy poco probable que se llegue a estudiar a toda una población, ¿no? Así como haciendo un censo, sino que se va a trabajar con muestras. Entonces ahí la distribución normal cobra un rol bien interesante cuando uno estudia variables como el promedio, por ejemplo, ¿no? El promedio es una estadística interesante que nos ayuda a conocer el centro de la distribución, o un representante de clase, o un representante de los números, ¿no? Ese era el promedio. Cuando estudiemos el promedio que proviene de una muestra, van a ver que ahí la distribución normal cobra un rol bien interesante, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Pero en general, la distribución normal tiene esta forma de campana, ¿no? Tiene esta forma de campana.
Y además tiene dos características más, ¿no? Tiene dos características más asociadas, ¿no? Y ahí viene la utilidad de lo que hemos aprendido en el capítulo 1 de la materia. El centro, ¿no? El centro de la distribución, ¿no? El centro de la distribución, este centro de la distribución está, el centro de esta distribución está concentrado en su media, ¿no? La mayor parte de la montaña, ¿no? La mayor parte de esta montaña está concentrada en su media, en la media de los datos, ¿no? Esa media poblacional voy a poner, ¿no? Voy a anotarla como mu, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en algún momento que mu era como era la definición de la media poblacional y el x barra era la definición de la media muestral, ¿no? Simplemente por notación aquí la voy a anotar con mu para seguir la notación convencional, ¿no? Este centro está en mu, en lo que se llama esta letra mu, y este mu no es nada más que la media, ¿no? La media de los datos, ¿no? La media de los datos. El centro de la distribución normal es exactamente su media. Como es simétrica, la media, la mediana y la moda son exactamente las mismas, ¿no? Esa es una característica de las distribuciones simétricas, ¿no? La media, la mediana y la moda son exactamente las mismas. Ya, entonces, primera característica interesante es que su media, ¿no? La media está en el centro de la distribución. Entonces, la normal, normalmente, no, la normal tiene que venir acompañada de un parámetro que es justamente su centro, ¿no? X se distribuye normal con su centro en mu, ¿no? Con su centro en el valor que nosotros veamos, con su centro en mu. Y tiene un segundo parámetro, una segunda característica de interés, que es justamente la desviación estándar, ¿no? Si recuerdan ustedes, habíamos visto lo que era la desviación estándar, que la habíamos denotado con esa letra sigma, ¿no? Mu, por si acaso, esta mu es la media, y esta de acá es la desviación estándar, ¿no? A ver, tengo un poquito de rezago en esto, ya, esta es la desviación estándar, ¿no? Esta era la desviación estándar. Perdón, esta es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de variabilidad, ¿no? Es una medida de variabilidad. Entonces la normal, ¿no? La normal tiene esta forma, ¿no? De ser su centro en mu y su desviación estándar. ¿Y qué es lo interesante de esto, ¿no? Nosotros hemos dicho que la probabilidad debajo de toda la curva tiene que ser igual a 1, ¿no? La probabilidad debajo de toda la curva tiene que ser igual a 1. ¿Dónde se mueve x, ¿no? X se mueve, ¿no? O pertenece a los reales, ¿no? Y x se mueve de menos infinito a infinito, ¿no? X se mueve de menos infinito a infinito. Ese es su recorrido. De menos infinito a infinito. Es decir, que cubre todos, absolutamente todos los números reales. Pero tiene una particularidad interesante. Más o menos, ¿no? Pensemos acá una línea, otra línea. Otra línea y otra línea. Voy a partirlo en 3 pedazos, más o menos iguales. Esta de acá es, pensemos que esta distancia de acá es una sigma, ¿no? Es a una desviación estándar, ¿no? A una desviación estándar, ¿no? A una desviación estándar, a la izquierda y a la derecha, ¿no? Una desviación estándar. Como una distancia lo veremos, ¿no? Esta es una desviación estándar, una desviación estándar. Esta es otra desviación estándar, esta es otra desviación estándar, ¿no? Lo estamos viendo como desviaciones estándares, ¿no? Desviaciones estándar. ¿Qué es lo que pasa en esta distribución? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente,
aproximadamente, aquí lo voy a esto, a una desviación estándar a la izquierda y a la derecha, a una desviación estándar a la izquierda y a la derecha, ¿no? Es decir, toda esta área de acá, ¿no? Toda esta área de acá. Aproximadamente, ¿no? Toda esta área de acá, a una desviación estándar, más o menos está el 68% de la probabilidad concentrada, ¿no? A una desviación estándar en una distribución normal se concentra el 68% de la probabilidad, ¿no? Más o menos, ¿no? El 68% de la probabilidad. A dos desviaciones estándar, ¿no? A dos desviaciones estándar, que sería aquí, ¿no? A dos desviaciones estándar, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Más o menos a dos desviaciones estándar, lo ponemos acá. A dos desviaciones estándar se concentra aproximadamente el 95% de la probabilidad, ¿no? A dos desviaciones estándar se concentra aproximadamente el 95% de la probabilidad. Y finalmente, a tres desviaciones estándar, ¿no? A tres desviaciones estándar. A tres desviaciones estándar se aproxima, o bueno, se acumula más o menos el 99% de la probabilidad, ¿no? Es decir que toda la información, ¿no? Bueno, el 99% de la información está concentrada a tres desviaciones estándar, ¿no? Ese 1% son las colas que se disparan al menos infinito y al infinito. Las características de la normal, ¿no? Son básicamente estas, ¿no? Que es una distribución de tipo de forma de campana, que normalmente tiene dos parámetros que la definen, su media y su desviación estándar, ¿no? La media define su centro y la desviación estándar define de alguna manera la cantidad de la dispersión que hay, ¿no? Pero siempre se conserva de que a una desviación estándar el 68%, a dos desviaciones estándar el 95% y hasta tres desviaciones estándar el 99%, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. O sea, hay decimales más menos, ¿no? Entonces, esa es la característica de la distribución normal, ¿no? Es la característica de la distribución normal. Voy a mostrarles en este caso en mi programita, ¿no? La distribución normal. Voy a dibujarles una distribución normal. Por ejemplo, ¿no? Voy a dibujarles una distribución normal que tenga su centro en 20, ¿no? Su centro en 20 y una desviación de unos 5, ¿no? Una desviación estándar de 5. Perdón, vamos a hacer acá 5, esto va a ser de 0 a 40, ya. Ahí está la distribución normal. Esta es la forma de una distribución normal que tiene su media en 20 y una desviación estándar de 5, ¿no? Una desviación estándar de 5, ¿no? Noten que a una desviación estándar acá, dos desviaciones estándar acá, tres desviaciones estándar acá, ¿no? Una, dos, tres desviaciones, ¿no? Tres desviaciones estándar, casi el 99% de la información ya está cubierta, ¿no? Esa es la forma de una distribución normal, ¿no? Ya con un dibujo más mejor. Pero si con nosotros queremos ver la forma matemática, digamos, ¿no? Hemos dicho que finalmente esta es una curva, ¿no? Y todas las curvas tienen una forma convencional, digamos, ¿no? Una estructura matemática. Entonces les voy a mostrar qué forma tiene la distribución normal. La fórmula de la distribución normal es 1 sobre sigma de raíz cuadrada de 2pi, ¿no? Raíz cuadrada de 2pi, ¿no? 1 sigma raíz cuadrada de 2pi, todo esto multiplicada por la exponencial, ¿no? Todo esto multiplicada por la exponencial de menos. Es una función bastante compleja nomás, ¿no? Es de menos x menos mu, ¿no? X
xi pensando, bueno, x simplemente x menos mu elevado al cuadrado sobre sigma cuadrado. Incluso esto lo podemos ver mejor. A ver, lo voy a escribir un poquito mejor. Ya, así, ¿no? Esta es la forma de una distribución normal, ¿no? Esta es la forma de una distribución normal. F de x 1 sobre sigma raíz cuadrada de 2pi exponencial de menos x menos mu sigma al cuadrado, ¿no? Esta es la fórmula de una distribución normal. Como ven, para dibujar una distribución normal, ¿no? Si quisiéramos dibujar una distribución normal, necesitamos básicamente el mu y el sigma, ¿no? El mu y el sigma. Porque pi está definida, 2 raíz cuadrada de 2pi está definida, la exponencial de menos x es la variable, entonces todo esto lo vamos a poder dibujar sin problema, ¿no? Esa es finalmente nuestra distribución normal, ¿no? Y en el gráfico, en este, lo que estamos viendo es una distribución normal con su media en 20 y su desviación en 5. ¿No? Si quieren incluso un poco jugar con las distribuciones que hay, uno puede entrar al GeoGebra, que lo han debido ver alguna vez. GeoGebra, distribución normal, ¿eh? GeoGebra, distribución normal. Ahí está. El GeoGebra es un recurso bien interesante. Ahí está la distribución normal de GeoGebra. Ya, aquí hay varios ejemplos. Me entraré a esta. ¿Dónde estás? La distribución normal. Bueno, hay varias personas que han hecho la distribución normal. A ver, entraremos a ver alguna de ellas. A ver esta. Es simplemente verlo desde otro software, digamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Tienes la distribución normal. Uno puede jugar con el mu, ¿no? El mu lo puede mover, ¿no? Básicamente es... El mu lo que va a hacer es mover el centro, ¿no? Mover el centro. ¿Qué tal si lo dejo en 0? Cero. Y el sigma lo que va a hacer es, mientras más alto el sigma, ¿no? Más aplastado, mientras más alto, mientras más bajo, más concentrado, ¿no? Sigma lo que me mueve finalmente es ¿no? Es la forma un poco, ¿no? Porque estas propiedades de una distribución estándar, dos distribuciones estándar, siempre se va a cumplir, ¿no? Por más que sigma sea muy pequeño o sea muy grande, ¿no? Entonces, esta es la distribución normal finalmente, ¿no? Esta es la distribución normal. Si vemos cómo lo ha hecho aquí el que ha hecho la distribución normal, tiene, ¿no? Seguramente, ¿no? 2pi, ahí está 2.31416 y todos sus componentes, ¿no? Entonces la distribución normal en el fondo es esta fórmula. No vamos a entrar en detalle en la fórmula porque no hace mucho sentido, pero esta fórmula, ¿no? Es la que dibuja la campana, ¿no? Entonces, lo que nosotros en realidad tenemos que aprender en este punto, ¿no? Lo que nosotros tenemos que aprender en este punto es a calcular las probabilidades asociadas a una normal, ¿no? Calcular las probabilidades asociadas a una normal. Eso es lo que tenemos que aprender ahora, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que el número esté entre 20 y 30, por ejemplo, ¿no? De que la variable aleatoria tome números entre 20 y 30. Como es un área, yo debería integrar y calcular el área que está debajo entre el 20 y el 30, ¿no? Entre el 20 y el 30. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor a 10? Yo debería integrar desde menos infinito hasta el 10, ¿no? Y calcular todo el área que está debajo del 10, ¿no? Es lo que deberíamos un poco aprender a hacer en esta parte con la distribución normal, ¿no? Con la distribución normal. Ya, entonces tal vez antes de aprender a hacer ese cálculo de probabilidades,
vamos a ver lo que es la distribución normal estándar, ¿no? La distribución normal estándar. Esta distribución de acá es una distribución medio intermedia, ¿no? Es la que nos va a permitir calcular las probabilidades de cualquier distribución normal, ¿no? Sea z, ¿no? Sea z, voy a poner esto acá. Sea z que tiene una distribución normal, ¿no? Tiene una distribución normal. De ahora en adelante simplemente le voy a poner así, ¿no? Sea z que tiene una distribución normal. Con mu, con media 0 y varianza igual a 1, ¿no? Noten que estoy diciendo que z es una normal bien particular. Su media es 0 y su varianza es 1. ¿No? Lo único que estoy diciendo es una media de este estilo, 0, 1. ¿No? Media en 0 y su desviación estándar igual a 1. Sea z, ¿no? Se dice, ¿no? Se dice que z se distribuye, se dice que z, ¿no? Bueno, voy a poner sea z que se distribuye normal de esta forma, entonces, ¿no? Entonces se dice que z se distribuye como una normal estándar. Se distribuye como una normal estándar. En este escenario, en particular este caso, ¿no? Este caso cuando mu es 0 y sigma es igual a 1, en ese caso, esta variable z se la conoce como... Bueno, esta variable z se dice justamente que tiene una distribución normal estándar, ¿no? Si la vemos desde nuestra formulita, ¿no? Normal estándar. Con su función de densidad. ¿Cuál sería la función de densidad de este z ahora, ¿no? Nuestra variable ya no es x, sino le estamos llamando z, ¿no? por un tema de conveniencia nada más. Dice que su sigma es igual a 1, así que voy a ir reemplazando los valores, ¿no? Sigma es igual a 1. Ya, ahí simplemente se sobreentiende. Y aquí arriba, en vez de x es z. El mu es 0, así que este mu ya no interesa. Y el sigma es 1, así que tampoco este sigma interesa, ¿no? Entonces aquí lo único que tendría en el fondo sería z al cuadrado, ¿no? Ni siquiera los paréntesis ya son necesarios. Menos z al cuadrado, ¿no? Menos z al cuadrado. Noten que se ha reducido bastante la forma de la distribución normal, ¿no? Esta función de z, esta es la conocida como normal estándar, ¿no? Esta es como la normal estándar. Esta es la normal estándar. Ahora, ¿no? Se recurre, ¿no? Se recurre a la normal estándar, ¿no? A la normal estándar debido... Se recurre a la normal estándar debido a que existen tablas de probabilidad, ¿no? Tablas de probabilidad construidas para esta, ¿no? Para esta. Ya que la integración convencional, vamos a poner, ¿no? Ya que la integración convencional de la función f de z no es directa, ¿no? No es directa. Si uno quiere integrar esto, ¿no? Si uno quiere integrar esto, cuando aprendan integrales, ¿no? Cuando aprendan integrales, si quieren integrar este tipo de funciones que tienen exponenciales negativos al cuadrado, ¿no? Exponencial de menos z al cuadrado,
esto no se puede integrar de forma muy tradicional, digamos, ¿no? Siguiendo un poco lo que aprendan en cálculo. Van a ver que esto no se puede integrar, ¿no? Al menos manualmente no, ¿no? Entonces, si no se recurren a simulaciones o aproximaciones con otras funciones, ¿no? Con otras transformaciones que hay en matemática, ¿no? Entonces no es tan directo hacer la integración de esta función en particular, porque es un tanto compleja, ¿no? Eh, para aprender a integrar bien, tienen que aprender a derivar, ¿no? Porque finalmente la integral es como la antiderivada, ¿no ve? Entonces, eh, cuando aprendan ese proceso van a ver que esto no se puede hacer de forma convencional y se tienen que recurrir a métodos numéricos para hacer estas integrales, ¿no? Por eso, ¿no? Por eso, ¿no? Lo mismo va a suceder con esta, porque en el fondo igual es una exponencial de menos algo elevado al cuadrado, ¿no? Aquí la misma situación, ¿no? Es complicada de integrar de la forma convencional, sino que se tiene que recurrir a métodos numéricos. Entonces, como no se puede hacer una integral así convencional, lo que se ha diseñado en estadística son tablas de probabilidad asociadas a una normal estándar, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Se recurre a la normal estándar debido a que existen tablas de probabilidad construidas para esta, ¿no? Ya que la integración convencional de la función f de z no es directa, ¿no? Entonces vamos a aprender a manejar esas tablas ahora. Una opción es manejar las tablas, otra opción es utilizar un software estadístico, ¿no? O igual hay aplicaciones que te calculan esas probabilidades de manera muy, muy rápida también y muy efectiva, ¿no? Veremos cuál es la forma de la normal estándar que acabamos de decir, ¿no? Esta es una normal estándar de centro 0 y varianza 1, ¿no? De centro 0 y varianza 1. Entonces, como tiene esas características, tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma, esta distribución. Esta es la forma de una distribución normal estándar. La que estamos viendo acá. Esta va a ser la forma de la normal estándar. Perdón. Esta es la forma de la normal estándar. Se mueve, ¿no? De menos infinito a infinito, pero dado que su desviación es igual a 1, ¿no? Podemos estar casi seguros que entre el menos 3 y el 3 está el 99% de la información, ¿no? Por lo que habíamos dicho en algún momento, ¿no? Entre el menos 3 y el 3 está el 99% de la información. Esta es la forma de la normal estándar, ¿no? Pregunta, ¿no? Pregunta. Hemos dicho nosotros que si esta es la curva y todo el área debajo de la curva, ¿no? Todo el área debajo de la curva es igual a 1, ¿no? Todo el área debajo de la curva es 1. Y además hemos dicho que es una distribución simétrica, ¿no? Es decir, que del 0, si yo lo parto el 0, tanto a la izquierda como a la derecha es exactamente igual, ¿no? ¿Qué tal si yo en esta distribución yo les pido cuál será la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que esta z, ¿no? De que mi variable, que es una normal, sea menor a 0? ¿Cuánto será esta probabilidad? La probabilidad de que z sea menor a 0. ¿Cuánto creen que sea? ¿Qué dicen? ¿Cuál será la probabilidad de que z sea menor a 0? Nosotros hemos dicho que en este caso la distribución normal es más o menos de esta forma. Su centro está en 0, ¿no? Su centro está en 0. Otra cosa que hemos dicho, que todo el área debajo de la curva, ¿no? Todo el área debajo de la curva, ¿no? Todo el área debajo de la curva, toda esa área es igual a 1, ¿no? Toda esa área es igual a 1.
La pregunta es, ¿cuál será la probabilidad de que este z, ¿no? Si esta es la variable de interés, la variable z, la pregunta será, ¿cuál es la probabilidad de que este z sea menor a cero? Así, geométricamente que estoy pidiendo, quiero calcular todo el área que está debajo del cero, ¿no? Toda esta área quiero calcular, ¿no? Toda esta área quiero calcular. ¿Qué dicen? ¿Cuánto será entonces toda esa área? Sí, medio por intuición. ¿Qué dicen? Ya. No, en realidad, Un medio, o sea, 50%, la mitad. eso, ¿no ve? Como hemos dicho que todo vale 1 y además es simétrico en el 0, ¿no? Este lado debería valer 0,5 y este otro lado también debería valer 5 porque juntos los dos lados tienen que valer 1 siempre, ¿no? Entonces esta probabilidad va a ser igual a 0,5 o bueno, un medio, ¿no? Porque es la mitad, ¿no? Es la mitad. Entonces igual si yo les pido, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que z sea mayor a 0? Igual será un medio, ¿no? Igual será un medio. Ahora, una cosa bien importante cuando trabajamos en el caso continuo. Cuando trabajamos en el caso continuo, solamente cuando x es continua, ¿no? Solamente cuando x es continua, solo en esos casos, la probabilidad de que, por decir, z sea mayor, a ver, lo voy a hacer acá, ¿no? Solamente cuando x es continua, perdón, cuando x es continua, únicamente cuando x es continua, ¿no? Esto no aplica en el caso discreto, cuando x es continua, el menor y el menor igual son equivalentes, ¿no? Es casi lo mismo si quieren, ¿no? El menor igual va a ser, voy a poner aquí, ¿no? La probabilidad de que, no sé, x sea menor a un valor cualquiera, digamos, a un valor cualquiera t, esto es equivalente a la probabilidad de que este valor x sea menor o igual a un t. ¿No? Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Las desigualdades con la igualdad, ¿no? Menor y menor igual son exactamente lo mismo. O si yo pongo la probabilidad de que x sea mayor a un t, es exactamente igual a poner la probabilidad de que x sea mayor o igual a un t. Porque finalmente está calculando áreas y estos son equivalentes. Y algo más. La probabilidad de que x sea igual, ¿no? Sea igual a un t, a cualquier valor, ¿no? Esta probabilidad de que x sea igual a cualquier valor, esto siempre es cero. Siempre. En el caso continuo. Esto siempre es cero. ¿Por qué? Porque nosotros no nos olvidemos que estamos trabajando con o sea, con integrales, ¿no? Estamos calculando áreas debajo de una curva. Si digamos el punto T está acá, ¿no? Si el punto T está acá, nosotros en el primer caso, por ejemplo, que x sea menor a T, nos interesa calcular el área que está ahí, ¿no? Entre esos valores, ¿no? Para este caso, digamos, ¿no? Si estamos aquí, ¿no? En el otro escenario, digamos, si T está y, a ver, ya, y la T por decir está acá, en este caso, ¿no?
nos interesa esta probabilidad, todo lo que está por encima de t, ¿no? Finalmente es un área, ¿no? Finalmente es un área. Mientras que en este otro caso, tenemos ahí nuestra curva y queremos calcular la probabilidad de que la curva sea igual a t, digamos, aquí va a estar la t. Esta es una, si quieren, es una línea, no es una línea como tal, ¿no? Es una línea en un punto. Y una línea en un punto no tiene área, ¿no? Porque el concepto básico del área es que al menos hay dos líneas o dos curvas, ¿no? que generan una especie de espacio que me permite generar un área, digamos, ¿no? Mientras en este caso, ¿no? Si estoy pensando más en un valor puntual, ¿no? No tengo un área que generar acá, ¿no? No tiene área básicamente, porque es como, ¿cuál es el área de esto, digamos, ¿no? Uno podrá pensar que, bueno, básicamente no tiene área, ¿no? Porque para área necesito nuevamente, ¿no? Al menos dos rectas si quieren, ¿no? Ya podré generar alguna, podré unirlas y podré generar el área acá, digamos. Pero si tengo solamente esto, ¿no? Una línea, no tengo área. Como no tengo área que generar, entonces esta probabilidad será igual a 0, ¿no? Es importante de recordar. Ya, entonces hemos avanzado creo que bastante. Creo que son varios conceptos medio nuevos para ustedes en la mayoría de los casos, así que lo que vamos a hacer es, ¿no? Esta probabilidad es de 0,5 como hemos dicho, ¿no? Porque la mitad. Lo que nos falta ahora es aprender a leerlas, a usar una tabla de la distribución normal, ¿no? A usar una tabla de la distribución normal estándar. Y después, con ese aprendizaje de cómo se usan esas tablas, pasar a utilizar esta tabla ya para cualquier normal, no necesariamente una normal estándar, ¿no? Les voy a dejar como tarea, ¿no? Buscar cómo se usa una tabla de distribución, una tabla normal estándar, ¿no? Normal estándar. Vamos a aprender conmigo, pero mejor si ustedes curiosean previamente, ¿no? Buscar cómo se usa una tabla normal estándar. Por si acaso les he dejado en el Classroom, ¿no? Una tabla casi de las más convencionales para usarla en la normal. Les sugiero ampliamente si pueden imprimírsela mejor, ¿no? O si no, igual es una tabla que se va a utilizar harto para estos capítulos posteriores, ¿no? Es de las más completas esta tablita, ¿no? En el fondo estamos buscando un área de una distribución normal estándar, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Probabilidades para una normal estándar, ¿no? La entrada z es el área debajo de la curva que se queda, ¿no? Por detrás del punto z, digamos, ¿no? Entonces es un poco aprender a utilizar esta tabla, ¿no? Que en el fondo lo que nos dan son probabilidades. Todo lo que están acá son probabilidades, lo que está aquí adentro, ¿no? Esas son probabilidades. Y lo que está en la primera columna y en la primera fila es el punto del z, por ejemplo, ¿no? Les hemos dicho hasta el 0,5, ¿no? Noten que aquí está el 0,5, aquí está, por ejemplo, el punto 0, ¿no? 0.0, 0, ¿no? En el punto 0, ¿cuánta probabilidad se acumula? 5, ¿no? 0,5. A ver, con más calma lo vamos a hacer la siguiente clase, pero como tarea que ustedes puedan indagar, ¿no? Mirar cómo se utilizan estas tablas, ¿no? Esta es una. Nosotros vamos a aprender con esta tabla en particular, pero hay otro tipo de tablas con otras formas, ¿no? A veces a otros les es más cómodo, pero en el fondo hacen exactamente lo mismo, ¿no? En el fondo hacen exactamente lo mismo. Ya. Consultas, preguntas. ¿Todo bien? Ya. Entonces vamos a quedar acá y nos vemos el día viernes para nuestra clase, última clase antes del primer parcial, ¿no? Nos vemos. Nuevamente recordarles, nuestro parcial va a ser el siguiente martes, ¿no? El siguiente martes. Nos vemos. Chao a todos, a todas. Chao, chao.